veo que no. Bueno, ya mejor no digo nada. Y vamos con la gente. Ahí está, tenemos el 691 antes de empezar. Aquí vámonos con el 691, su nombre y su comentario. En caliente, compadre, para que si no se tardan un chorro. Bueno, Su nombre y su comentario. Isaac Alvarado. Isaac Alvarado, su comentario. Solamente quería... Pues querías porque no pudiste, no sé qué pasó. Vámonos al 2, vámonos al 2. No sé qué es lo que quería, ya me dejó con duda, a ver si vuelves a llamar. Su nombre y su comentario. Hola, Alejandro, papi. ¿Qué pasó, Alejandro? ¿Cómo andas? ¿Prendido, agüitado, feliz? Ando contagiado, aislado, ya sabes. No me digas eso, no me digas eso. Sí, no, ya ando aislado, pero ya esperemos salir ¿Cuántos pronto. días te dieron de aislamiento? 10 días, pero quiero preguntarle a Chavana, supuestamente a los 5 ya no soy contagioso, ¿cómo está la onda? Ok, algo así, yo también, era lo que te iba a preguntar yo a ti, porque tú eras el que tenía la información. ¿Te parece que a los primeros 5 días no te puedes hacer la prueba hasta los 5 días que tú crees que puedas tenerlo? Y luego ya, no recuerdo, ¿para qué ando mal informando a la gente? Mejor esperamos a ver qué nos dice ahorita el señor COVID, señor Chavana, que se las sabe de todas, si no las investiga. Pero bueno, compadre, encerrado, ¿y qué hace? Pues a oír la RG, no hay de otra, ¿verdad? Pues de hecho te pregunté, ya no, vas a seguir siendo los papirrol como el domingo pasado, ya no. Muy atentos a mis redes sociales, el Papirri Oficial, porque va a haber muchas sorpresas, para que estés atento. Ahora, para todos los que están encerrados, que tienen 10 días, ahí estén atentos, compadre, ya lo sabes. Sí, porque Chavana ni siquiera te reconoció, ni siquiera te dijo eso, ni qué buen trabajo, fuiste a recibir a la esposa de Romo y todo, ni siquiera nombró nada en Chavana. O compadre, no, pero no importa. Lucho Ibarra sí no creía en mí, dijo que sí creía en mí, pero aquí estamos. Chavana también dijo que qué bueno, no es cierto que no dijo nada, pero pues trabajando, compadre, trabajando para toda la gente y esperemos les guste mi trabajo. Bueno, saludos, buenas tardes. Órale, gracias. Ahorita a ver si que se conecte Chavana, le hacemos esta pregunta. Me avisa cuando esté listo, Chavana. Vámonos por mientras al 691, su nombre y su comentario. Bueno, su nombre y su comentario. David, ¿qué hubo? No, pues mi comentario es que yo quería escucharlo y habló la anterior, ¿verdad? Pues no sé qué bien quería. Ahora aquí nadie habla de fútbol, ahora todos hablan, oye, ¿qué onda? ¿Cuántos días tengo que estar encerrados? ¿Cuándo puedo salir? Ay, no, yo ya tuve COVID, no, eso es esperante. No, pues, estar encerradito, está gacho. Pero ahora es menos tiempo, al parecer. Bueno, yo me tocó de... A ti te tocó el fuerte, el feo, ¿no? O sea, el que sí era un chorro de tiempo y los efectos, bueno, vamos a decirlas, ¿cómo se llama? Los síntomas estaban fuertes. No, y aparte me tocó en una época en la que no había tanto conocimiento y pues nada más tenía COVID y decía, no, ahora te voy a morir. Hasta el pensamiento que tenía uno. Y luego, pues estaba como debilidad, unos 50 kilos de más. Mira, si quieres hablar de COVID, déjame presento al dueño del horario de 4 a 5 en RG La Deportiva. Desde algún lugar del mundo, el conductor de este programa, el señor Ernesto Chavana Cubo. Mi querido Papirri, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, amigos de RG La Deportiva. Es un gusto poder estar en comunicación con ustedes después de la tremenda desveladota que me aventé ayer. Llegué a las casi 5 de la mañana a casa. ¿A poco te viniste después del show, Chavana? Sí, se acabó el show a las 12:15, más las fotos, más todo la adrenalina que corre después de un espectáculo como el de anoche. Este show fue uno de los de mayor producción que hemos hecho con un evento que, como les platicaba yo ayer, se planeó desde hace mucho tiempo y estuvimos trabajando para sorprender en cada uno de los temas y llevar pirotecnia y llevar pues algo visual que pudiera envolver ese show que duró 2 horas
y se acabó muy tarde, entonces tuvimos que agarrar las unidades pues para regresarnos todos y llegamos casi a las 5 de la mañana a la ciudad de Monterrey. Y lo primero que hice ya al amanecer, a las 11 de la mañana que me desperté, muy puntual a las 11, fue prender Canal 6 y escuchar la conferencia de prensa de la Secretaría de Salud. Ahora es una doctora la que está a cargo y hablaba de la cantidad de 2,500 y piquito de contagiados en 24 horas. Esto, como lo platicábamos también ayer, se veía venir, Papirri. Esto quedó confirmado desde que salió la nueva variante del COVID-19, que era más contagiosa, y coincidíamos también en que era menos letal. De todas formas, no deja de ser preocupante porque, a pesar de que estamos vacunados y que esa es una gran ventaja, el virus de todas maneras lo traemos si es que nos contagiamos. Seríamos portadores del virus y podemos contagiarlo a alguien con comorbilidades o a alguien que su sistema inmune no esté al 100 y entonces podríamos mandarlo al hospital. Como tenemos una gran cantidad de vacunados, esto está, digamos que, sobrellevando la situación, pero la cantidad de contagios son muy grandes. Se espera que en los 2 próximos días se pueda duplicar hasta alcanzar la cifra de 5,000 contagios en 24 horas. Esto también es preocupante, pero como también acertábamos ayer, el tema de las hospitalizaciones no está tan significativo, las camas de terapia intensiva tampoco están saturadas, entonces esto también puede servir como algo que pueda servir como información y no estresarnos tanto, porque sobre todo los que ya estamos vacunados tenemos que estar con cierta paz. Chavana, déjame, despido a la persona que está en el teléfono, ahí está. Muchas gracias, ya escuchó a Chavana, ya se fue porque tenemos un enlace en directo, por supuesto, con la voz que vende Carlos Martínez. ¿Dónde estás? Gracias, Papirri, qué gusto me da saludarte. Déjame te invito a que vivas tu pasión y gana con Telcel y Sultanes. Mira, es de los primeros en contratar un plan Telcel Maxi. Telcel Centro, que está ubicado ¿dónde? En el centro de Monterrey, entre la calle Padre Mier y avenida Benito Juárez. Aquí está la parada del metro, bien fácil. Y llévate un pase doble para el partido de semifinales entre los Sultanes de Monterrey y los Charros de Jalisco, papá. Participa únicamente en los días del 6 al 8 de enero. ¿Qué esperas? Ven y apoya con todos los Sultanes de Monterrey, solo con Telcel. Ya sabes que este 2022 con Telcel lo tengo todo. Te esperamos aquí en el Centro de Atención a Clientes en el centro de Monterrey. Y mira, te voy a invitar a algo, Papirri. A ver, dinos, Carlos, dinos. Mantente cerca de tu auto en todo momento con el SIG Mi Auto. Desde una renta mensual de 199 pesos, aprovecha. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más del podcast Transforma. El día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un invitado muy especial, Rodrigo Fernández. Bienvenido, Rodrigo. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con ustedes. Hombre, gracias por aceptar la invitación. Rodrigo Fernández es economista por la Universidad de Virginia y tiene un MBA por la Universidad de Wharton. Has desarrollado tu carrera por 22 años en Sigma Alimentos en distintas áreas y actualmente eres el director general de la empresa Sigma, que es la división de alimentos del Grupo Alfa. Además, Rodrigo es el actual presidente del Consejo Directivo de Cadena Nuevo León. Pues, Rodrigo, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast. No, hombre, encantado de estar aquí. Padrísimo lo que estamos haciendo con los podcasts, así que un placer estar. Oye, a ver, literalmente ese como que es tu semblanza profesional. Cualquier persona googlea a Rodrigo Fernández y va a salir literalmente eso que acabo de mencionar. Pero quisiera preguntarte, ¿quién es Rodrigo Fernández? Mira, buena pregunta. Yo te diría, del lado personal, padre. Para mí la familia es importantísima. En todos los sentidos, hacia abajo, hacia los lados y hacia arriba.
por mis hijas, por mis hijos, por mi hijo daría lo que sea, por mi esposa igual. Siempre he sido muy cercano a mis hermanos, a mis papás, entonces pues la familia para mí ha sido todo. De hecho, cuando tengo o le quiero dar un consejo a alguien, siempre lo pienso así, le digo, mira, si te pedías igual que yo, te diría esto. ¿Por qué? Porque esto lo quería mi familia. Por otro lado, pues soy una persona que me gusta ser bien hecho. A veces eso me lleva a tener un poquito de ojeras de vez en cuando, pero me gusta hacer las cosas bien. Y eso me lleva en el trabajo y en la parte de servicio, como lo es CAINTRA, bueno, pues dedicarle quizá un poco más de horas. Pero al final de cuentas, pues dejar las cosas para que sigan funcionando con uno o sin uno. Y yo diría que finalmente, pues toda la vida me han enseñado a ser humano. En Sigma, por ejemplo, tenemos una cultura padrísima donde la gente le encantan los retos y siempre damos resultados, pero al mismo tiempo de una forma muy humana. Y tú cuando te topas una compañía donde es muy humano, pues no dan resultados y a veces cuando dan resultados atropellan. Y para mí es algo esencial. Todo está basado en la persona y cómo podemos ayudar para que las gentes salgan adelante. CAINTRA lo ve un poco igual. Si tú ves lo que he dicho desde un principio yo creo que CAINTRA es el primer frente, o las pymes son el primer frente para el desarrollo social del país, y así lo creo, y eso es mucho de lo que me motiva tanto en la empresa como en lo personal, como el lado social, para dedicarle el tiempo que le dedico. Oye, dentro de los retos, siendo tu familia el centro, ¿cómo le haces para equilibrar tus tiempos? Porque, digo, imagínate yo como emprendedor o, digamos, dirigiendo una empresa relativamente micro, pues a veces el tiempo de convivencia con las familias, y nos pasa muchísimos emprendedores y pymes, lo sacrificamos mucho. ¿Cómo le haces o qué consejo podrías dar para ese equilibrio? Pues mira, igual que tú, yo, empresa chiquita, mediano, grande, estamos igual. La verdad es que me lo han preguntado muchas veces y no creo ser el mejor ejemplo de balance, siéndote bien honesto. Pero te platico, hablando al grano. Yo cuando empecé a trabajar, hace una buena cantidad de años, pues sábados y domingos y de día y de noche y todo lo que por haber. Y algo que sí he aprendido es el fin de semana es para mi familia. De vez en cuando hay que trabajar y el día que tengo que trabajar lo hago. Pero lo que trato de hacer es de lunes a viernes dedicarme al trabajo y sábado y domingo en la casa. Hay cosas básicas, por ejemplo, una carne asada. Me encanta hacer carne asada. Y dices, ¿por qué? Porque cuando hago una carne asada estoy enfrente del asador hora y media y como estoy platicando y está mi familia alrededor y eso me permite convivir con ellos. Entonces yo te diría, para mí el balance está ahí, está en el sábado, está en el domingo, está en las vacaciones, dedicarles el tiempo, estar enfocados a ellos. Mis amigos se me quejan, me dicen, oye, pues te veo una vez al año. Pero bueno, al final de cuentas hay que escoger, le dedico mucho tiempo al trabajo, le dedico tiempo a cosas como CAINTRA, le dedico tiempo a la familia y bueno, si me sobra un poco de tiempo para los amigos, pero bueno, ahí es donde tienes que empezar a balancear. Tengo otros amigos que tienen mucho tiempo para los amigos y bueno, pues quizá no le dedican el tiempo que tú y yo le dedicamos a la empresa o que le dedicamos a estas cosas. Muy bien. Oye, has pasado por muchas áreas dentro de tu trayectoria, todas ellas dentro de Sigma, si no estoy mal. Correcto. 22 años. Y la verdad es que cuando me metí a leer un poco, director de operaciones, luego te tocó dirigir, si mal no estoy, América Latina, luego finanzas. ¿Cómo le hiciste o cómo se fueron dando las cosas para que pudieras tener contacto con muchas áreas? ¿Ya estaba planeado desde antes un proyecto de plan de vida, o plan profesional, o plan de carrera, o se fueron dando? Mira, te lo contesto. A veces me pasa la gente cuando regresa una maestría y me dice, no, oye, mi plan de carrera. Y yo lo que les digo es, yo pedí una oportunidad. Y una oportunidad donde te pidan 100 y des 200. Y entonces eso te abre nuevas puertas. Y con esas nuevas puertas se abren nuevos retos. Y con esos nuevos retos de nuevo, esperan que des 10 y das 20. Y entonces eso te abre otras posibilidades. Y al final de cuentas así ha sido mi carrera. Yo empecé, como lo decías, empecé en planeación estratégica y luego me fui a la maestría, regresé a planeación estratégica. Y ahí, ayudando al director comercial, me ofrecieron un puesto comercial. Y del lado comercial, profundizando un poco más, entonces había una oportunidad en comidas preparadas. Entonces, la profundizada que hicimos en comidas preparadas me abrió la oportunidad para nuevos negocios. Y la chamba nuevos negocios para marketing. Y después de marketing, sí hice un cambio de finanzas, que fue un cambio importante. Pero yo te diría, pues se van dando las cosas. Y yo sí creo que cualquier persona puede sentarse en una silla, no cualquiera la transforma. Sí creo
que hay cosas que se pueden hacer de corto plazo, pero pues seamos honestos, los dos somos jóvenes y hay mucha gente joven y yo no estoy viendo en que se den los resultados hoy, mañana. Yo lo que tengo que ver es cómo hago para que se den los resultados hoy, mañana y siempre. Claro. Y bueno, hoy cosechamos lo que alguien más sembró. Entonces, ¿cómo cosechamos y sembramos al mismo tiempo? Y cuando te pones a ver, bueno, pues empiezas a trabajar en cosas que verdaderamente hacen un cambio importante y eso te lleva a que te den otras oportunidades donde hay otras áreas para transformar. Y bueno, pues ha sido un poco la historia de la compañía. Oye, ¿y alguna vez te viste en esta posición? O sea, volteas para atrás a Rodrigo estudiando su MBA en Wharton y si pudieras regresar al tiempo, o sea, ¿repetirías esta carrera? ¿O cómo? Mira, yo te diría desde el principio, sí, era algo que me encantaría tener. Obviamente nada es un given. El otro día platicaba con un amigo y me decía, oye, ¿y aquí cómo? Y yo le digo, pregunta en todo el edificio. Y yo te diría, pregunta por las personas que más trabajan. Y te aseguro que mi nombre sale en una mano siempre. Entonces, bueno, parte del tema es pues, el empeño para que se den las cosas. Y yo por otro lado te diría, si me tuviera que regresar, me encanta la compañía que estamos, en la compañía que estoy. Es una compañía extraordinaria, con un talento de gente extraordinaria. Me la paso bien, nos retamos. Hay discusiones padrísimas. A veces la gente busca gente que piense igual. Yo al contrario, no creo que haya mejor que tener gente que piense diferente para tener una discusión propositiva. Y eso lo tenemos en la empresa. Entonces, al final de cuentas, si tuviera que regresarme y escoger un lugar para trabajar, sin duda alguna trabajaría en el mismo lugar que trabajo el día de hoy. Órale. Oye, Sigma ya tiene otros retos. Ya obviamente pues la penetración en el mercado internacional ha sido, todos lo conocemos, todos pedimos jamón ahí, que seguramente es de alguna de las marcas que ustedes representan en cualquier parte del mundo. ¿Cuáles vislumbras tú como director general que sean los retos para Sigma en los próximos años? Y pues también tomando en cuenta el tema de la pandemia, ¿no? El sector alimentos creo que fue de primera necesidad, nunca cerró, siguieron jalando igual. Sí. Pero creo que a todos nos replantea un poquito los retos, ¿no? Yo te diría, hay dos cosas. Déjate platico de la estrategia de Sigma bien rápido y sobre eso profundizo. Yo te diría, son 3 bloques. Un bloque que tiene que ver en cómo sigo mejorando el negocio que tengo el día de hoy. No yo como persona, pero Sigma como compañía, cómo seguimos haciéndolo. El segundo bloque es cómo encuentro nuevas avenidas de crecimiento para poder crecer por encima de lo que crece el mercado. Y muchos emprender, entre otras cosas. Y el tercero, que es igual de importante, es cómo habilito a la compañía para llegar allá. ¿Qué cultura requiero? ¿Qué sistemas de trabajo que requiero? ¿Cómo necesito que interactúe la gente? ¿De dónde saco recursos para el crecimiento? Y al final de cuentas, en muchos de los casos, cuando hacen esta pregunta, pues es fácil irte la estrategia. Y yo te diría, puedes tener la estrategia, pero si no tienes a la gente que lo haga una realidad, no se va a hacer. Y yo te diría al contrario, cuando tú tienes la gente capaz, con los sistemas adecuados de trabajo, con una interacción humana que te permite que las cosas se den, es bien fácil. Porque cuando viene una pandemia, la compañía sola se ajusta y se empieza a enfocar en las cosas adecuadas. ¿Y qué sucede? Tú le pones algo a un sistema de trabajo que te lleva a enfocarte en eso y unas interacciones humanas que permiten que suceda y al ratito la empresa pues ya cambió el rumbo y cambió el rumbo un poco, no necesariamente el paquete completo. Entonces yo te diría que los retos principales están ahí, en cómo habilitamos a la compañía para llegar más lejos. Y te digo cosas básicas, cultura básica. Por ejemplo, hay una cosa que llamamos víctima y protagonista. Hay un tipo que se llama Fred Kaufman, tiene un libro que se llama Conscious Business, la verdad es que padrísimo. Pero por ejemplo hay un video ahí donde agarra una pelota de tenis y la suelta. Y entonces cae y dice, oye, ¿y por qué cayó la pelota? Y mucho del público dice, pues por la gravedad. Y sí es cierto, pero alguien más dice, porque la soltaste. Una tienes control y el otro no, y los dos son verdades. ¿Cuántas cosas nos pasan el día a día que son así? Por ejemplo, llegué tarde a una junta, ¿por qué? Porque había tráfico. Perfecto. Sí es cierto que había tráfico. Pero con todo el tráfico, ¿pudiste haber llegado temprano? Sí, por supuesto. Bueno, ¿por qué no viste el resultado? Por el tipo de cambio. ¿Pudiste haber dado el resultado por el tipo de cambio? ¿O por qué sucedió esto? No, yo no hice nada. El no haber hecho nada, ¿cómo afectó para que sucediera? Entonces, yo te diría, eres víctima o eres un protagonista. ¿Cómo pides las cosas? Es muy diferente si yo te digo, ¿me ayudas con esto? Así te digo, esto es lo que quiero lograr.
esto me preocupa, me ayudas con esto. Porque la segunda forma de preguntarte, echas a andar tu imaginación y dices, oye, Rodrigo, ¿y por qué no mejor lo hacemos así? Lo que te comentaba de pensar diferente, no hay nada mejor que tener una buena discusión y pensar diferente porque tengo que cambiar de opinión o me has cambiado de opinión o tener argumentos más sólidos, cualquiera de los dos. Ambas son buenas, ¿cómo hacemos para que eso suceda? Hay una cosa que llaman el psychological safety, de que tengas la confianza de decir lo que quieras. Yo te diría, cuando fui director general, conocí a todo el equipo directivo porque toda la vida habíamos estado juntos, pero no había el nivel de confianza que quería entre las áreas centrales y entre las geografías. ¿Cómo le hago? ¿Cómo construyo esa confianza? Bien fácil. Primera reunión de equipo, segundo día, primera junta, feedback a Rodrigo. Y no fue un feedback a Rodrigo a ver qué se les ocurre. Mandamos encuesta y agarramos lo que estaba en rojo para entrarle al tema. ¿Qué pasó? Después de darme feedback a mí, se dan cuenta que no pasa nada, se dan feedback a ellos, entre ellos mismos. ¿Y qué sucede? El nivel de confianza del equipo se va a otro nivel. ¿Cómo permeas eso en la compañía? Entonces, yo te diría una cantidad de cosas básicas, pero son las cosas que nos permiten tener la posibilidad de verdaderamente seguir creciendo hacia adelante. Y yo te diría, mi mayor tiempo está ahí. Oye, me saltan dos palabras clave de todo esto, emprendimiento y talento. Y recuerdo que en la primera ocasión que nos conocimos, que fue todavía vía Zoom, en la primera sesión que tuvimos del Consejo de Jóvenes, que amablemente te conectaste, nos dijiste, oye, bueno, pues léanse el libro de Lean Startup. Sí. Se me quedó muy grabado y a muchos que nos dimos a la tarea de leer eso, y a mí sí me abrió un poquito la perspectiva del tema de emprendimiento, ¿no? Y yo sí me quedé pensando, lo que decía Eric Ries, decía, oye, bueno, pues es que emprender no es nada, no es exclusivo del startupero, ¿no? No es exclusivo del chavo que quiere iniciar algo. Ese es un reto, creo que bien importante dentro de la compañía. O sea, ¿cómo fomentan ese emprendimiento al interior? Te platico. Y ese es uno de los habilitadores, así como es la cultura de sistemas de trabajo. Algo que sucede en una empresa más grande es que es difícil que una persona que administra un negocio grande emprenda al mismo tiempo. Y te doy un ejemplo. Cuando empieza la pandemia, nosotros vendemos a los restaurantes carne y carne fresca, entre otras cosas. Y se cae el volumen, pues cierran los restaurantes. Entonces empezamos a surtir de casa en casa. Grill House by Sigma se llama el app. En 1 hora tienes producto en tu casa. Pero cuando nace esto, bueno, al equipo que manejaba el negocio de food service y a una persona específica, le encargamos este proyecto. Bueno, entonces imagínate, primero, obviamente llegaban las camionetas de 3 toneladas con 2 personas a tu casa, 2 días después de que lo habías pedido, no puedes pagar con tarjeta de crédito, etcétera. Pero la misma persona que está viendo cómo reestructurar y cómo empezar a hacer una venta digital en las sucursales donde está, y le dicen, oye, es que no llegó un pedido de 200 pesos. O sea, ¿cuál le da prioridad? Obviamente voltea hacia acá. Entonces, ¿qué sucede? Los equipos de una empresa tienen la capacidad de hacer las cosas más eficientes, de generar un mayor crecimiento, pero cuando tienen una responsabilidad importante es bien difícil que tengan esa capacidad de emprender. Por otro lado, ¿cuántas startups les encantaría tener los recursos que tiene una compañía? Y no me refiero a recursos económicos, pero rutas, formulación, plantas, lo que tú quieras. Entonces, ¿cómo haces esas dos? Y lo que encontramos en la compañía es una barrera, un equipo totalmente independiente que solamente se dedica a emprender. Es un poco la idea es, estos equipos pilotean, generan ideas, pilotean, y una vez que una idea empieza a hacer sentido, entonces la empiezan a escalar, y una vez que empieza a tomar buen tamaño, se la pasamos al equipo core, y ese equipo core lo va a hacer más eficiente, ese equipo core lo va a hacer crecer un poco más, y este equipo empieza con otro. Okay. Entonces tenemos un par de equipos, y los entrenamos con metodologías para emprender, estamos muy cercanos con MIT con ese tema, y traemos ahorita 6, 7 proyectos, y lo que queremos de esta área es que se convierta en una fábrica de nuevos negocios. Y bueno, cuando hicimos eso con este negocio de Grill House, se le dimos una persona, un equipo de 3 personas, y no habían pasado un par de semanas donde ya no era 48 horas, sino eran 1 hora. Sí, ya llegaba. Ya llegaba, luego podías pagar con tarjeta, un cambio total. Y ahorita, bueno, pues ya estamos en
Monterrey, México, Guadalajara, Ándale. Saltillo, estamos abriendo Querétaro, vamos a abrir Chihuahua, vamos a abrir Toluca, creciendo Sí, muchísimo y más. creciendo el equipo, o sea, ya no lo operan 3 personas, siguen operando los No, mismos 3. ya creciendo el equipo un poco y empezando a generar otras ideas. Ahí es cuando, se da, creo yo, cuando desde la parte de la dirección general de la compañía o de los puestos directivos se ponen las condiciones para que esto se dé, ¿no? O sea, ustedes lo fomentan al interior, etcétera, pero muy probablemente hay gente que nos escucha que trabaja dentro de una compañía grande que le da miedo incluso levantar la mano y decir, oye, yo tengo una idea, ¿no? O sea, pues, detecté este problema, etcétera. A lo mejor por la rigidez de los equipos directivos de no alinear, o más bien que sean objetivos que no están alineados a la estrategia. O sea, ¿qué les recomendarías tú a estos chavos que nos pueden estar escuchando? Levantar la mano de entrada. Decirlo, sí. sí. Y yo te diría, es bien fácil llegar a los extremos. Es que yo tengo que ser independiente. Ah, perfecto, vete, quiero irme a otras oficinas y tal. Bruto, vete. No tienes ni un recurso de la compañía. ¡Ay! Bueno, entonces me quiero quedar adentro, pero entonces tengo sistemas que no me permiten moverme. Tampoco funciona. Entonces, bueno, ¿cómo se empiezan a tener esas pláticas para tener las dos? Entonces, ¿cómo puedo ser más flexible? Nada más no te pases de la raya y esta es tu cancha. Y yo te diría que el trabajo importante es cómo ligar esos emprendimientos con el core de la compañía para que se aproveche de la mejor forma. Y ahí es donde esta gente dice, bueno, levanta la mano, pero al mismo tiempo sí la compañía tiene que avanzar en cuanto a tener esa claridad y con esa claridad poder empezar. Pero, híjole, yo te diría que hay cosas fáciles. Una vez me pidieron retroalimentación. No sabía cómo darla porque era una retroalimentación muy específica. No me la habían pedido, más bien yo la quería dar. ¿Y cómo la doy? Bien fácil. Me dio a leer este libro. Y el libro contenía mucha la retroalimentación que yo quería dar. Entonces no la tuve que dar. La persona él leyó el libro y cuando acabó, pues hizo sus reflexiones. Bueno, de repente agarras este libro del Lean Startup y se lo llevas al jefe de esa compañía y de repente se le ocurren 3 ideas y ya está jalando. Claro. Entonces sí hay formas de hacerlo. Vamos a hay que ser un poco creativos. Sí, y encontrar esos libros tenerlos bien identificados para los mensajes, esa es una buena estrategia. Sí. Oye, dentro de la parte de emprendimiento, existen muchos proyectos, a lo mejor en el mercado, que son startups y que nos están escuchando y que piensan que tienen una solución que puede ayudar a Sigma o algunas otras. ¿Tienen ustedes cabida para esos proyectos? ¿Cómo integramos los micros y pequeños negocios a las cadenas productivas? Yo te diría de 2 formas. Uno es como empresa, tenemos una cosa que llamamos el Tastic y básicamente tenemos varias verticales donde buscamos no nomás en México sino en el mundo empresas que estén haciendo eso. Y de 300 empresas, pues de repente acabamos hasta invirtiendo en algunas de ellas. Y por otro lado está la Expo Pyme. La Expo Pyme lo que estamos buscando es cómo ligamos a las empresas tractoras con empresas más pequeñas. Y sin duda alguna es algo que hemos hecho por años, es algo que queremos hacer aún mejor y más. Y yo te diría que me parece que es una oportunidad buenísima porque como Sigma también participamos en la Expo Pyme. Y entonces, bueno, ¿qué necesidades tienes que hay en el mercado? Y sobre eso tratar de hacer citas. Y ahí es donde, bueno, te dan una oportunidad. No significa que te van a dar chamba Claro. y que te van a comprar, pero por lo menos tienes una oportunidad de hacer un pitch. Sí. Yo sí les diría, hay que aprovecharlo. ¿Tú crees que ese interés es genuino de las compañías? O sea, en tu experiencia y del testimonio que tú has podido ver, a lo mejor rebotando estas ideas con otras empresas grandes, ¿es genuino el interés de las compañías de encontrar este tipo de conexiones en cadenas? O sea, ¿cuál es tu visión sobre eso? Cero dudas. Al final de cuentas, hay que entenderlo. Y sí hay compañías que les ha dado tiempo a entender, pero lo van haciendo. Si tú quieres a un emprendedor pedirle, pagarle 120 días después, 60 días después, lo vas a tronar, no funciona. Entonces tienes que entender que hay unas cosas que hay que ceder. Pero por otro lado, puedes tener una flexibilidad que no tienes con un proveedor grande. Entonces, si entiendes lo que te puede dar un proveedor más pequeño, esa flexibilidad, y al mismo tiempo le das de regreso lo que ese proveedor requiere para salir adelante, entonces las cosas funcionan. Entonces yo te diría que mucho de lo que tenemos que hacer hacia adelante para que la Expo Pyme sea aún más fuerte es cómo vamos trabajando eso de los dos lados, cómo vamos para que una pyme entienda las necesidades de la empresa más grande y calidad tiene mucho que ver ahí también. Y por otro lado, cómo le ayudamos a las empresas grandes a entender lo que tienen que ceder para poder acceder a estos nuevos proveedores. Pero yo te diría sin duda alguna, pero
Yo te diría, todavía hay una cantidad de empresas importantes que podemos sumar y que vamos a hacer el trabajo para sumarlas, pero sí veo un interés genuino, sin duda alguna, para conseguirlos. Dentro de lo que tú has visto ahí al interior de Sigma y en tu experiencia, algunos nichos clave donde creas que si hay algún visionario, startupero, emprendedor, todas partes. En todo hay oportunidad. En todas partes hay. Desde lo más básico de logística hasta lo más revolucionario en inteligencia artificial, en todos los lugares hay oportunidades para hacer las cosas mejor. Y como compañía pues, siempre estamos buscando cómo ser mejores. Si tú encuentras una forma de hacerme más eficiente, ¿por qué no darte entrada? Claro. Esos canales, digo, a lo mejor en tu experiencia buscas a no sé, la idea que todos tenemos es, pues me voy a meter a LinkedIn o voy a buscar en Google a ver si de pura casualidad me contesta un mensaje por redes sociales o un correo. ¿Los equipos directivos sí leen esos mensajes? O sea, ¿agradecen esos contactos o cuál es el medio? Sí idóneo? lo lees, pero no es tan fácil. Porque bueno, pues me llegó esto, bueno, pues, por ejemplo, aquí hay algo de sistemas, pues se lo mando el de sistemas, el asistente sí lo ve y sí lo busca. Pero creo que como industria nos podemos organizar de una mejor forma y por eso me encanta tanto la Expo Pyme, que desde el día 1 entonces entusiasmado con ello, porque pueden ser formas de conectar mucho más fácil y va la gente adecuada y va con una mentalidad de decir aquí puede haber algo nuevo y lo que necesitamos es cómo hacemos que esto se convierta un poco más grande, pero sin duda alguna sí. Pero sí te aclaro que no siempre es fácil por la cantidad de correos que te pueden llegar o a quién se lo mandas o de qué forma se lo mandas. Y a veces cuando las cosas llegan de arriba para abajo no funciona. La gente dice, no, voy a ir con el director general, es más, conozco a alguien que lo conoce. A veces es peor, porque el equipo lo recibe y dice, pues este me lo mandaron recomendado. Y ya lo ven con ojos de recomendado. Okay. En cambio, cuando tú llegas solo, es totalmente diferente. Es muchísimo más fácil, creo yo, que las cosas funcionen. Y entonces, si podemos encontrar los medios para que esto se haga de una forma natural, pues creo que es lo mejor. Y a lo mejor desde abajo abona la cultura, ¿no? Que estás tratando de... Sin duda alguna. Oye, esa parte se me hace clave. Creo que, la cámara Caintra como que fomenta mucho esos espacios igual de contacto con otros posibles, digamos, interesados. Y de hecho, las sesiones de networking, no solamente en Expo Pyme, sino... a mí me han preguntado mucho, oye Jorge, pues en jóvenes empresarios, pues ¿cómo las? Pues depende cómo te muevas, ¿no? O sea, si buscas los canales, a lo mejor se pueden dar este tipo de espacios, tener la posibilidad de platicar con otros tomadores de decisiones interesantes. Pero la verdad es que creo yo, y coincido contigo, que el mecanismo de participación es indispensable para el éxito de los proyectos. Sí, y la otra que es importante es, hay ideas padres de cómo dar a conocer nuestras ideas, foros, pero lo importante no es el foro, es cómo verdaderamente le sacamos provecho a ese foro y hay muchísimas cosas que hacer. Entonces yo te diría, podemos buscar y encontrar otras oportunidades para hacerlo y bueno, lo importante es pues no nada más la idea, sino cómo profundizamos para que se convierta en una realidad, cómo traes a la gente, cómo lo sumas y sin duda alguna creo que hay trabajo por recorrer. Oye, me queda la verdad, una duda grande de cómo unes esa filosofía que tú tienes de vida, que nos expusiste al principio, con la parte de la cultura en Sigma. Y entiendo que le están metiendo cañón a la parte de cultura, poner a la persona en el centro. O sea, ¿cuál es la visión respecto de eso? Me imagino que también hay un tema ahí de competencia, que esa es la segunda pregunta que hacerte. Decir, oye, ya no solamente a lo mejor van a batallar para captar el talento externo, sino también para mantener motivado al talento interno para que no se vayan a emprender o a lo mejor al negocio, un tema de retención. Entonces, esas serían las dos preguntas que me gustaría hacerte. Uno es, ¿cuál es la filosofía? ¿Cómo pueden implementar esa filosofía dentro de Sigma como en la parte cultura de la persona como el centro? Y segundo, ¿cómo hacen esta estrategia de retención cuando no solamente el mercado compite contigo o con los equipos, sino también el propio interés genuino de la persona a emprender, ¿no? Su propio negocio? Mira, yo te diría que el tema de cultura es bien fácil. Se dice, levanta la mano y apunta para abajo. Empieza con uno. Y tú cuando lo pones y lo practicas, las cosas cambian. Yo mis juntas les empiezo con una cosa que llamamos check-in y acabamos con un check-out. Y es una vuelta a la mesa, cómo vienes y qué esperas de la junta y qué te llevas. Y muchas veces eso te permite escuchar las diferentes formas de ver un tema. Si tú no das retroalimentación, es imposible que la gente dé retroalimentación, pero cuando tú la das y a la persona la ayudas, pues esa persona la contagias.
Y yo me preguntaba una vez que estaba haciendo un discurso para 1000 promotoras y me tocaba hablar de los valores de la compañía, hace, no sé, 10 años. Dije, bueno, hay muchas mamás solteras, no necesariamente en niveles muy privilegiados. ¿Y cómo les hablo de este tema? Entonces dije, ya sé. Entonces me paro enfrente de ellas y les digo, oye, ¿quién de ustedes tiene hijos? No, pues todas levantaban la mano. Uh-huh. ¿Y quién de ustedes quisieran que sus hijos se casen con alguien que valga la pena? No, pues se paraban de la silla y las dos manos. Les preguntaban qué se fijan. Se fijan si es carita, se fijan si tiene buen verbo, si tiene buen rollo, si trae carro último modelo, o se fijan si las va a cuidar, si las va a respetar. Sí. Y me decían, pues sí. Entonces yo lo que les decía es, se fijan en la columna vertebral de la persona y muchas veces los valores, la cultura ahí acaba. Yo cuando una persona la entrevisto, y una persona que está recién integrándose a la compañía, muchas veces les digo eso, les digo, mira, esto que es la columna vertebral, ¿es lo que te va a hacer querer venir todos los días o no? Si eres una persona que quiere un balance de vida, no te vayas de banquero a Nueva York, porque no vas a ser feliz. Si eres una persona que te gusta hacer las cosas bien y pues cuidado con las entidades que quieres hacer negocio porque va a haber unos que están más corrompidas que otras. Bueno, ¿cómo te aseguras de eso? Y yo te diría, pues al día de hoy en Sigma contratamos la gente saliendo de carrera. Y yo te diría, por ejemplo, el equipo directivo tiene más de 20 años por medio en la compañía. Hay una persona que en los 20 años que está en Sigma ha llegado a ese nivel y ha sido un consultor que toda la vida trabajó con nosotros y lo pudieras ver como interno. Fuera de eso, yo te diría, todos nosotros hemos tenido 10, 14 puestos dentro de la compañía, una rotación importante, y es el desarrollo. Entonces, pues no hemos tenido esa problemática de que se nos van. ¿Y por qué? Porque la gente va con ganas, porque la gente puede contribuir, porque la gente puede soñar, puede hacer los sueños realidad, y vas a un lugar donde verdaderamente te llena. Y eso es un poco lo que lo buscamos y no lo hacemos por esa razón, es una resultante de por qué hacemos las cosas. ¿Siempre han tenido este resultado? O sea, a lo largo de los años, dentro de los 22 años que llevas tú en Sigma, o sea, ¿siempre han tenido esta filosofía o es algo que han ido puliendo y desarrollando y cuánto tiempo toma? Siempre hemos desarrollado gente y como te digo, conozco a una persona que ha entrado a nivel directivo en 22 años. Todos los demás son talento de ahí. Talento de ahí, desarrollado interno. Y bueno, tiene su chiste. Y bueno, si nos quieren piratear mucha gente. Pero bueno, te van a piratear porque no tienen la capacidad de desarrollarte. Si te quieres ir, nos ha tocado con gente. Oye, pues si te quieres ir, está bien, te van a pagar más este puesto. ¿Por qué te están pagando más? Porque no tienen capacidad de desarrollarte. Perfecto. Y nada más te digo, la gente que está abajo, pues ya no lo desarrollaron en esa compañía, ¿verdad? Así te va a pasar rato, pero no importa, como tú quieras. Claro. Y ha llegado gente que regresa con nosotros y ¿sabes qué? La regué. Por favor, denme chance de entrar otra vez. Y mucho de lo que tienes es, pues, esa capacidad de moverte, esa capacidad de nuevos retos, esa capacidad de crecer. Y bueno, por ejemplo, yo te diría, el director de finanzas hoy de la compañía es una compañía que vende $6,500 millones en 18 geografías. Tiene 33 años, 35 años. Wow. De todos los 33, hoy tiene 35. Como director de finanzas de la compañía, es un tipo brillante, es un tipo muy capaz. Bueno, está la oportunidad. Entonces, cuando tienes esa flexibilidad para que las cosas se den, bueno, pues la gente se quiere quedar y es un poco lo que sucede. Y te tendrá que dar el 20. Cero dudas. Oye, respecto de los emprendedores, vemos hoy en Nuevo León, en México, muchas empresas que se han desarrollado. Y sí vemos nosotros, la verdad es que buenos negocios, buenas startups. ¿Qué sería lo primero que tú determinarías? A mí me quedó, después de la lectura del Lean Startup de tu recomendación, el tema de hazlo fácil, hazlo rápido, prueba el mercado. Creo yo que muchas veces el emprendedor como que se cicla en buscar una solución y se enamora de la solución o se enamora del problema, que también ha salido por aquí. ¿Cuál es tu visión respecto de este tema? Esa, tal cual. Quisiera darte un par de ejemplos. Tenemos una oportunidad en Perú. Y no sé si esta te la platicé anteriormente. Porque nosotros habíamos adquirido 2 negocios del segmento premium. Y bueno, había una oportunidad en el segmento más económico. Mucho más volumen, menor margen. Pero teníamos una planta que, dado que es de especialidad,
pues no necesariamente es la de mejor costo para hacer algo del mercado económico, más masivo. Y entonces, bueno, pues el pedido era, ¿por qué no hacemos una inversión en una planta de buen tamaño, una línea de buen tamaño, y que con esa línea, bueno, podamos producir esto? Y claro, aquí está el estudio y el tamaño del mercado y el otro y el otro y el otro. Y entonces, con un poco esta filosofía, dijimos, ¿cuál es mi forma más barata de probar esto? Si hace sentido o no hace sentido. Entonces, lo que les dijimos es, agárrate una ruta y aunque no ganes dinero, son 30 clientes, demuéstrame que ese precio puedes vender una cantidad importante. Entonces, asume que esta planta produce mucho más eficiente. Y con esos costos pon tu precio para que si esto fuera a largo plazo tuvieras un margen razonable. Y con eso dale, y no me importa si ganas o pierdes o lo que sea, es una ruta. Y bueno, hemos tratado unas 15, 20 cosas y aún no hemos invertido en esa planta. Y bueno, de plano, porque no ha habido forma de hacerlo rentable a largo plazo. Pero imagínate que con la idea hubiéramos hecho la inversión y tal, bueno, pues nos hubiera costado muchísimo. Entonces, mucho de lo que te hace. Bueno, hemos tratado unas 15, 20 cosas. Y aún no hemos invertido. A plazo tuvieras un margen razonable y con eso dale, y no me importa si ganas o pierdes o lo que sea, es una ruta. Y bueno, hemos tratado unas 15, 20 cosas. Y aún no hemos invertido en esa planta. Y bueno, una cantidad importante. Entonces, asume que esta planta produce mucho más eficiente. Y con esos costos pon tu precio para que
si esto fuera a largo plazo, tuvieras un margen razonable. Y con eso dale, y no me importa si ganas o pierdes o lo que sea, es una ruta. Y bueno, hemos tratado unas 15, 20 cosas y aún no hemos invertido en esa plata. Y bueno, de plano, porque no. No ha habido forma de hacerlo rentable a largo plazo. Pero imagínate que con la idea hubiéramos hecho la inversión y tal. Bueno, pues nos hubiera costado muchísimo. Entonces, mucho de lo que tienes que ver es cómo le hago para validar mi hipótesis de una forma rápida, económica y con muchísimo aprendizaje que nos permita iterar. Nosotros cuando estuvimos viendo Design Thinking, acabamos con una metodología que llamamos RACO, rápido y curioso. Está muy basado en Design Thinking, pero una de las cosas más importantes que veíamos es que cuando íbamos al punto de venta a validar algo, íbamos a validar de un prototipo. Y tú cuando vas con una mentalidad de validar, es muy diferente que cuando dices, le tengo que dar 2 mejoras, porque entonces voy viendo qué oportunidades tiene. Con uno es sí jaló, y con el otro es puedo mejorar estas 4 cosas. Y son cosas pequeñas, pero sí son cosas pequeñas que te hacen toda la diferencia. Entonces yo creo que a los emprendedores les pasa igualitos que las empresas grandes, donde te enamoras de una idea y ya cuando acuerdas, pues ya invertiste de más y ya no te saliste de ahí. Y es muy difícil salirte cuando llevas 2 años invirtiéndole algo. Entonces, ¿cómo generar esos aprendizajes en un principio? Yo te diría, no creo que sea el mismo caso del emprendimiento, pero la oportunidad más grande que hemos encontrado para el tema de innovación, y me lleva muy de la mano, es que la gente no tiene aversión al riesgo. Y la pregunta, eso es un comportamiento, y la pregunta es, ¿lo puedo cambiar? La respuesta es no. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que me hace tener esa aversión al riesgo? Y la creencia es que soy un mal ejecutivo si me equivoco. Okay. Entonces tú la creencia alterna que pones es, no nomás está ok que te equivoques. Espero que te equivoques, pero de una forma estructurada, de corto plazo, con mucho aprendizaje y de bajo costo. Y eso es lo que espero, es que te permita pilotear, moverte, tal, no casarte con una idea, y eso que genere más innovación. Yo creo que el emprendedor es un poco diferente, porque no tienes esa estructura que te haga sentirte mal si te equivocas, pero sigue estando ese ego, donde esta es mi idea y le voy a meter. Bueno, tienes una forma mucho más fácil de pilotearla, ve y búscalo y con eso lo haces. Hay una filosofía reciente que ha permeado por el tipo de contenido que se ha transmitido en los últimos años, de que la mejor forma de prepararse es digamos, la vida, ¿no? Sí. Esa filosofía de, oye, pues no, déjate de los libros y ponte a jalar, etcétera. Veo por lo que platicas que existe en tu manera de pensar y de ver las cosas, que es importante la preparación. ¿Qué imagen tienes tú sobre ese tipo de, digamos, de opciones de contenido? ¿Crees que puedan hacer daño al emprendedor el no haberse preparado a lo mejor, no haber investigado un poco, leído un poco más, escuchar contenido de valor? Mira, yo lo que te diría es que hay de todo. Hay emprendedores muy exitosos que no estudiaron, hay emprendedores muy exitosos que estudiaron mucho, y hay emprendedores muy malos que no estudiaron, y hay emprendedores muy malos que estudiaron mucho. Bueno, al final de cuentas, no creo que te haga la diferencia, visto de esa forma. Pero yo pensaría que una persona con capacidad, con algo de estudio, ayuda mucho. Entonces, sin duda alguna, creo que es positivo, por un lado. Y por otro lado, yo te diría, si tu forma de pensar y de actuar es la única que tienes, pues va a ser bien difícil que traigas ideas nuevas y que te retes. Entonces, para mí, la lectura y el buscar gente que traiga cosas nuevas me parece algo básico. Es una curiosidad intelectual que te permite generar otras cosas. ¿Y qué va a pasar? Pues de este libro agarras esta idea, y de este otro libro agarras esta otra idea. Pero bueno, son ideas de gente que la ha metido, que te ha sentido y que la agarres. Entonces, yo te diría que para mí es esencial para salir adelante el estar buscando metodologías y no por moda. No es como que agarres, ahora esto está de moda, déjame lo meto. No,
es qué necesito y sobre esto que necesito, qué me funciona. Pero sin duda alguna creo que es algo que agrega mucho valor y sin duda alguna creo que es algo que hay que hacer. Dentro de Sigma han explorado la posibilidad de entrar al área de VC, o sea, de Venture Capital. ¿Piensan invertir en ese tipo de negocios? O lo pregunto por la tendencia que vemos de las grandes compañías de que les da FOMO perderse esta... Mira, yo te diría que te platicaba de Tastech. Y en Tastech no estamos invirtiendo por FOMO, estamos invirtiendo porque nos parece que hay algunas tecnologías que hay que buscar y las estamos buscando desarrollar internamente y estamos buscando que haya afuera. Y la verdad es que también sucede que viene de afuera y la gente dentro dice, oye, ¿por qué no lo desarrollo yo? Claro. Bueno, entonces hay que ver las dos. Entonces sí lo estamos haciendo, no es como que déjame ver qué hago. Tenemos lo que te decía, empezamos con 300 empresas, de repente piloteamos con 8, el año pasado invertimos con 1, ahorita estamos haciendo una segunda inversión. Entramos un fondo donde este fondo tiene un deal flow grandísimo y esas nos llegan a nosotros también, podemos ver si invertimos un poco también, pero no es por FOMO, es porque verdaderamente estratégicamente da sentido y estás buscando eso internamente y externamente. Oye, Rodrigo, platicando un poquito y cambiando de tema hacia la parte de Caintra, yo siempre he tenido esa pregunta de, oye, cuando te plantean ser presidente del consejo directivo, o te plantean la opción de lanzarte como candidato en la planilla, digamos, a elegir el consejo, pues, ¿qué pensaste cuando te llegó la invitación? ¿Cómo te llegó esa invitación? Mi primer pensamiento fue no definitivamente. Y un mes después fue no definitivamente. Y 2 meses después fue un no definitivamente. Fueron como 6 meses así, porque al final de cuentas tienes una responsabilidad en el trabajo y la sigo teniendo y yo te digo, sí he tenido que sacrificar, hace rato hablábamos del balance, sí he sacrificado y sobre todo en mi casa. ¿Por qué? Porque un desayuno y que una cena y vete de viaje. Sí, ¿Por qué? Porque no quiero soltar la chamba porque tengo esa responsabilidad. Entonces, yo te diría, Caintra también tiene 75, 77 años de hacer la chamba donde no ha habido un presidente de Caintra que brinque la política. Y no le veo malo ser político, pero sí le veo mal que utilices una cámara para la política. Entonces, Caintra ha sido muy cuidadoso a quién preside la cámara y el por qué. Y yo lo que te diría es, pues mi primer pensamiento y segundo y tercero y cuarto y quinto y sexto fue, ando full de chamba, tengo mucho que hacer. Pero una vez que tomé la decisión de sí entrarle, entonces mi pensamiento es, bueno, ahora estoy para servir y ahora le tengo que dedicar tiempo a servir verdaderamente. Y ahí es donde pues, le empiezas a dedicar un poco más de tiempo a diferentes cosas, porque ya que estás aquí, bueno, pues son 2 años para servir y hace 2 años le tocó a alguien más y 2 años antes a alguien más y los 2 que siguen. Entonces, bueno, ¿cómo esperas que alguien más te represente y te ayude con las necesidades que tiene la industria cuando tú, cuando estás, no lo haces? Entonces, pues hay que hacerlo. Entonces yo te diría, mi pensamiento fue así, creo que así ha sido de muchos, pero de la misma forma todos cuando entran, pues no fue no, ahora es cómo ayudo y cómo hago las cosas mejor. Y lo que ha sido muy padre es que es una cámara, yo te diría que es la mejor cámara a nivel nacional. Y es muy padre porque siempre puedes construir sobre lo que alguien más dejó. Entonces a mí me dejaron una estructura padrísima, y yo construyo sobre esto y yo esperaría que el que llegue después que yo construya sobre eso. Claro. Y no es una cámara que se tiene que reinvertir cada 2 años, como muchas de ellas sí lo son. Y esto nos permite tener una continuidad, 1 y 2, dado que tiene estos ejecutivos, esta cantidad de tiempo y todas las cosas que están alrededor, pues te permite que las empresas estén dispuestas a dedicarle recursos económicos y de talento para que las cosas salgan adelante. Entonces, cuando hay alguna duda a nivel nacional de ciertos temas, pues viene a dar a Caintra. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la capacidad de conocer y de entender y proponer. Entonces, yo te diría que no fue una decisión fácil. Sí lo pensé demasiado al final. Sí. En un principio no lo pensé mucho, fue uno de entrada. Pero bueno, como te digo, una vez que tomas la decisión de entrarle, entonces el switch cambia y tiene que ser un switch de cómo servimos mejor. Oye, de cómo entraste, me imagino que traías unas expectativas de lo que habías escuchado, de lo que podíamos investigar todo de Caintra, a lo mejor en algunas reuniones que nos tocó participar. Al día de hoy, después de, yo creo que llevamos como 10 meses. Sí, más o menos, 8 o 10 meses. 8 meses. 8 meses. Me imagino que ha cambiado
tanto el enfoque, lo que te esperabas, la realidad que has visto, ¿cuáles son tus highlights? Pues mira, tenía pelo antes de entrar a Caintra. Yo podía decir lo mismo, pero no van a creer. No. Pero yo te diría que hay diferentes cosas. Están los temas del día a día y están los temas coyunturales. Y del día a día está el ámbito estatal y está también el ámbito nacional. Yo creo que conforme ha venido pasando el tiempo, hemos venido participando, teniendo una mayor participación en otras instituciones, por ejemplo en Concamín, que eso te genera más trabajo también. Pero por otro lado, las cosas coyunturales, y esas son las que más tiempo requieren. Y son, por ejemplo, el cambio de ley a la Constitución que querían hacer con la reforma eléctrica, los impuestos verdes que están ahora, entre otras cosas. Y eso pues genera mucho tiempo personal. Yo te diría que algo que sí tiene la Cámara es un gran equipo que permite que la Cámara funcione. Yo no me tengo que preocupar si se van a pagar las nóminas porque sé que hay recursos para hacerlo. Yo no me tengo que preocupar que exista un buen clima de trabajo porque lo existe. Entonces, la Cámara funciona per se y lo que sí pueden ser más o menos trabajo es cuando suceden este tipo de cosas como a nivel nacional o como a nivel estatal, que bueno, ahorita nos tocaron dos y sí, esto sin duda alguna pues nos ha llevado a que le dediquemos un poco más de tiempo de lo que pensábamos. Pero por otro lado, bueno, creo que ha sido de ayuda tanto para la industria en el estado como para nivel país y bueno, pues eso te da un poco más de energía para hacerlo. Tú representas a una compañía grande, pues ya alcance internacional, pero el mayor porcentaje naturalmente de los socios de la Cámara son pymes. ¿Cómo le haces para cuidar los intereses de los dos lados, ¿verdad? O sea, tanto de las grandes empresas que forman parte del consejo y que son socios de Caintra, que a lo mejor un tema medioambiental o un tema eléctrico les impacta de forma directa, inmediata, y también los intereses de los pymes, que esos temas que bien dices coyunturales nos pegan a todos, pero ¿cómo balanceas tú esos temas? Bien fácil, representas a las pymes y tan. Y ahí las empresas, lo que les caiga les va a caer, porque las problemáticas de las pymes son de problemáticas de las empresas grandes también, y no todas las problemáticas de las grandes son de las pymes. Yo te diría, si hoy te pones a ver la cantidad de cosas que hemos hecho por las pymes, es más, no batalles, ve la prensa, 11,000 y cacho de notas que hay, ¿cuántas son de pymes? Y yo te diría el 95, 99% son de ser pymes. La primera cita que tuvimos con la Secretaría de Economía, la primera, estaban sentados las diferentes geografías, el presidente de las pymes. ¿Por qué? Porque íbamos a hablar de pymes y solamente hablamos de pymes en esa junta. Si tú ves todas las, o la mayoría, yo te diría todas las conversaciones que hemos tenido con entidades de gobierno federales, han sido sobre pymes. Entonces yo te diría, no hay balance ni lo va a haber. Es representación a las pymes. Y las empresas grandes van a quedar representadas representando a las pymes. Entonces nuestro enfoque está ahí está donde están los recursos, ahí están las que hemos tenido. ¿Por qué íbamos a hablar de pymes? Y solamente hablamos de pymes en esa junta. Si tú ves todas las, o la mayoría, yo te diría todas las conversaciones que hemos tenido con entidades de gobierno federales,
ha sido sobre pymes. Entonces yo te diría, no hay balance ni lo va a haber. Es representación a las pymes y las empresas grandes van a quedar. Representando a las pymes. Entonces nuestro enfoque está ahí. Ahí está donde están los recursos, ahí está donde está nuestro pensamiento y ahí es donde vamos a ir representando. Porque todas las empresas grandes algún día fueron medianas y esas medianas algún día fueron chicas y esas chicas algún día fueron micro y esas micro algún día no existían. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que no tiene una empresa, pues pueda empezar y tenga una micro? ¿Y cómo lo hacemos para que la micro le ayude una mediana, una pequeña, mediana y grande? Y yo te diría, puedes ver un círculo completo. Y si tú ves el trabajo de CAINTRA, lo que nos distingue sobre todo, yo te diría, ¿cómo representamos para que quiten, por ejemplo, la cantidad de trámites que hay que hacer con el SAT? Son 70 trámites. ¿Cómo los vamos a la mitad? Llevamos más de 3 presidencias hablando del tema. Y es un tema que seguimos estando en la agenda. Oye, las pymes no tienen recursos. Bueno, se puso un fondo para NAFIN y que con eso, para primeras pérdidas, para poder generar 200 millones de pesos para poder prestar a las pymes desde la banca. Oye, ¿cómo le hago para una que tenga lo básico? Pues está el centro el CCM. Y el CCM, que tiene, no sé, 60 años, o está desde los 60 o tiene 60 años, o las dos, porque más o menos dan los números, para tener los procesos básicos, para tener la estructura básica. Oye, cuando tienes eso, te vas a AMC Square, que lo tenemos con McKinsey, somos los únicos en el país que lo tienen, y donde tú vas y tienes para producir jugos o bebidas. Y entonces pues vas con tu equipo y tienes, no sé si has ido, pero está en el pit. Tienes unas mesas y entonces por aquí cortas la fruta y por aquí envasas y por aquí la corcholata. Y entonces tú vas y vas con tu equipo y ¿cuánto produjiste en calidad? En tiempo, en cantidad y en calidad. Y luego regresas, oye, ¿qué viste?
No, pues fíjate que caminé mucho aquí. Y si movemos ese equipo para acá, será diferente. A ver, pues vamos a tratar. Entonces regresas y te das cuenta que produjiste más. Y entonces empiezas a ver cuáles son las cosas que te hacen la diferencia, te rompen barreras de querer cambiar, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas y entonces, ¿qué sucede? Tu nivel de manufactura sube 3 niveles. Claro. Y luego cuando tienes eso, pues tenemos el CBT, el Centro de Vinculación Tecnológica, para nuevas cosas, que emprendimiento y que design thinking, cosas por el estilo. Entonces, tienes la capacidad de una empresa chica irle acompañando para hacer una empresa grande. Y dices, bueno, pero ¿cómo empiezo siendo una empresa chica? Bueno, pues con la Expopyme, con la vinculación, y ahí es donde queremos hacer ese primer enlace. Entonces, si tú ves donde más recursos tiene la Cámara, donde le dedicamos el tiempo, son las pymes, y es lo que tenemos que seguir haciendo. Claro. Sí, ahí están los beneficios que tiene la Cámara, ¿no? Que son muy claros para los socios. Hoy todos nos apellidamos Fernández. Como tu familia, ¿qué consejo nos podrías dar a los emprendedores? Yo les diría un par de cosas. Sin duda alguna, pónganse a chambear, que hay que arrastrar el lápiz para que las cosas se den. Segunda es, creen un lugar donde la gente quiere ir a trabajar. Porque las cosas se hacen con talento y el talento lo retienes no con recursos, el talento lo requieres con las ganas de ir a un lugar todos los días a trabajar. Yo les diría, las cosas van cambiando. Lo que te hace exitoso en un principio no necesariamente te hace exitoso después. Si lo veo desde la perspectiva de la empresa, pues una persona que sabe hacer un modelo y tal, pues luego lo promueves. Pero si de ahí no sale, no puede trabajar en equipo. Claro. Y como no puede trabajar en equipo, ahí se quedó. Entonces, cuando tú empiezas un negocio, pues quizás lo más importante es que traigas todo. Pero ya que empiezas a crecer, ya no puedes traer todo. Entonces, ¿cómo hacer para permitir que la gente opere y tú estar buscando otras cosas? Y yo la otra que les diría es curiosidad intelectual. Busquen, platiquen, encuentren gente que piensa diferente, porque al final de cuentas es lo que puede ayudar a ser mejores. Y sin duda alguna, pues los básicos, cómo no empezar un negocio invirtiendo en grandes, sino más bien cómo pilotear y cómo aprender Design Thinking de nuevo, Lean Startup o cualquiera de ellas, que me parece algo hiper básico para poder empezar a emprender. Rodrigo, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y gracias por aceptar la invitación. No, hombre, encantado, un gusto estar aquí y espero que les haya servido y poder compartir. Un placer de haberlo hecho y felicidades por este esfuerzo, me parece padrísimo. Ojalá que ahora sí traigan speakers de mejor nivel y no como el día de hoy. Pero no, hombre, un placer estar aquí y